Muy buenos días, hoy vamos a conversar con Arturo Uslar Pietri y con el recién estrenado ministro de Estado para la Cultura y el CONAC, doctor Sucre Figarela. Me decía Carlos, justamente hace una semana, cuando hizo el último programa, qué maravilla es Arturo para nosotros. No tenemos que preparar el programa, esto es como apoyar una tecla. Y una vez más tengo que darle las gracias a Arturo por estar con nosotros. Yo quien te doy las gracias, Sofía, y antes de que entres en materia, te quiero decir que he venido con el mayor gusto a conversar contigo hoy en medio de las nuevas circunstancias y que quiero públicamente hacerte el reconocimiento de la gran lección de valor, de integridad y de responsabilidad que estás dando al continuar impertérrito a tu trabajo. Arturo, tú que nos has dicho tantas cosas y justamente estábamos ya anunciando el 22 de abril, en el cual Arturo nos hizo el programa, Carlos y a mí, hace 20 años. Pero en más de una oportunidad, tú nos has dicho aquí en Buenos Días que los venezolanos anhelamos la democracia de 1810, que aún desde que Venezuela es y ha sido uno de los países con un anhelo, una vocación y una voluntad de democracia más grande en el mundo entero. Estamos cumpliendo 30 años el 23 de enero. ¿En qué estado se encuentra la evolución de la democracia, a la cual tú has pasado por varios refases, desde ese momento extraordinario que tú hablas de la Venezuela posible, hasta las críticas más duras, más auténticas, y que todos tendríamos que oír, que oímos? Con mucho gusto. Evidentemente, Sofía, es un gran acontecimiento histórico el que este régimen democrático que Venezuela se dio el 23 de enero de 1958 por un movimiento popular y general de todo el país, esté cumpliendo en este momento sus 30 años. La mayoría de la gente no se da cuenta de lo que eso significa. Es el más largo periodo que ningún régimen político ha tenido en la historia de Venezuela. Si tú te pones a ver hacia atrás, eso equivale al tiempo que va de la muerte de Bolívar a la guerra federal. Imagínate tú todo lo que pasó en ese trayecto. O el tiempo que va del gobierno de Guzmán Blanco, del 78, del regreso de Guzmán Blanco a Venezuela, al gobierno de Juan Vicente Gómez. Imagínate tú, eso es medio siglo, es una cosa que impresiona. Si tú te pones a ver en términos internacionales, es el tiempo que va del comienzo de la Primera Guerra Mundial al fin de la Segunda. De modo que es un trayecto muy grande, donde en la historia pasada de Venezuela pasaron muchas cosas y ningún régimen político se mantuvo durante un periodo tan largo. De modo que eso significa algo, significa mucho. Y los venezolanos no podemos perder de vista eso, que un régimen que ha durado todo este tiempo, con todas sus imperfecciones, con todas sus fallas, con todas sus deficiencias, que las todos sabemos todos los días, pero que se ha logrado mantener y afianzar, significa que tiene un soporte fundamental de voluntad general del pueblo venezolano que quiere vivir en democracia. Eso es un hecho evidente, y eso es lo que ha permitido que con todo lo que ha ocurrido, este sistema haya durado 30 años. Ahora, ¿cuál es el factor, el común denominador para que esto en Venezuela, rodeado como estamos, las circunstancias que tenemos geográficas, étnicas, etcétera, haya podido ser? ¿Es el venezolano el que ha aprendido que este es el régimen menos malo? Porque en estos momentos continuamente todos los sectores hablan de que Venezuela es una maravilla, pero que sus políticos son un desastre, que tal cosa son un desastre. Pero al fin y al cabo, esos políticos, esos hombres, son los venezolanos que gobiernan. Y entre ellos está Arturo Uslar, que fue el ministro más joven que tuvo Venezuela y que no ha dejado de ser un político jamás. Ni ha dejado de ser joven. Ni ha dejado de ser joven. Bueno, yo considero que eso plantea unos problemas que son importantes de examinar. En primer lugar, representa una vocación de democracia que el pueblo venezolano ha tenido siempre, de la manera más increíble y más rara, ¿no? Porque tú te pones a pensar que cuando en 1811 se aprobó la primera constitución que tuvo ningún país hispanoamericano, que fue la venezolana,
Aquella fue una constitución copiada de la de los Estados Unidos, con los adelantos más grandes en materia de gobierno representativo, de garantía de los derechos humanos, con una tradición de 400 años en la que el país no había conocido, había sido una dependencia del Imperio Español y no había conocido nada que se pareciera a gobierno representativo, ni a reconocimiento de derechos, ni a libertad, ni a igualdad de ninguna especie. Y se proclama un régimen de libertad, de igualdad, de reconocimiento de derechos y de gobierno representativo. Era un salto en la oscuridad. Pero no fue una locura. Claro que fracasó esa primera república, pero fracasó ¿cómo? Como en búsqueda de una salida que no hiciera perder esos objetivos. Y esos objetivos no los ha perdido el pueblo venezolano en siglo y medio. Fíjate tú una cosa que es muy curiosa, que en ese siglo y medio hemos tenido dictaduras, regímenes personalistas, guerras civiles endémicas y horribles, pero nunca en Venezuela se ha levantado una bandera y nunca en Venezuela se ha establecido una constitución o un régimen legal que reconozca la dictadura. No hay instituciones dictatoriales en la historia constitucional de Venezuela. Las dictaduras más duras y más férreas de Venezuela gobernaron siempre con constituciones liberales. Había como una especie de respeto sacrosanto a ese texto que no se derogaba, pero que no se desacataba. Se mantenía allí como se mantiene una imagen religiosa en un lugar prominente en la casa. De modo que revelaba y revela una vocación del pueblo venezolano hacia un régimen democrático. Ese régimen lo ha buscado y lo ha buscado en mil formas. Cuando terminó el gobierno del general Juan Vicente Gómez, por su muerte natural a fines de 1935, Venezuela se encontró en una disyuntiva que era muy peligrosa. Una era la continuidad del aparato dictatorial que ha podido hacerse perfectamente, porque no había partidos políticos, no había organización de ninguna especie. La única estructura que había en el país eran las Fuerzas Armadas, y el aparato pues dictatorial estaba intacto, la maquinaria. Era simplemente continuar moviendo la palanca en la forma que se había movido y ha podido continuar por X tiempo. Sin embargo, un hombre salido de ese régimen, que era el jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales, el general Eleazar López Contreras, y que ha podido tener la tentación clara y obvia de decir, ¿por qué no sigo esto con algunas modificaciones? Ese hombre tomó la resolución histórica y muy importante de que Venezuela tenía que desmontar esa maquinaria de dictadura y construir las bases de una democracia. Siendo militar que fue siempre toda su vida, y no conociendo otra cosa. Bueno, conocía pues de estudio y de haber visto en Europa, pero en la Comisión de Ley que Venezuela tenía que ir hacia una democracia. Y en eso lo acompaña la única fuerza que había en Venezuela, que eran las Fuerzas Armadas Nacionales. No había partidos políticos, no había sindicatos, no había nada. No había un vacío político. Y él, sin embargo, con su voluntad y el apoyo de las Fuerzas Armadas, inicia ese camino hacia la democracia que luego Medina Angarita amplía y que se rompe el 18 de octubre con la insurrección de los militares al poder. Y sin embargo, esa insurrección y esa ruptura dura 10 años. Dura 10 años y termina el 23 de enero. De modo que el 23 de enero se reentronca esa tendencia y se amplía. De modo que es una vocación muy marcada. Pero fíjate, yo no me acuerdo cuál de los invitados recientemente, en una ocasión de esta fecha tan importante, me hacía mucho hincapié y me hablaba, y me decía, es que nosotros no podemos hablar sino del espíritu 23 de enero, porque el 23 de enero no es otra cosa que un espíritu venezolano, no es una revolución. Yo quería preguntar si la de octubre era una revolución, no. Pero por supuesto, ¿por qué? Es decir, si hay que buscar un término histórico, o un término definitivo para calificar el 23 de enero, ¿qué es el 23 de enero? El 23 de enero es la manifestación de la voluntad general del país de regresar a un régimen democrático y de mantenerse de todos los venezolanos. Bueno, de la inmensa mayoría de los venezolanos. Yo me imagino que habría algunos que no estarían de acuerdo, que no lo veían bien, pero la inmensa mayoría del país apoyó aquello. Yo hace 30 años a esta hora y en esta fecha yo estaba en la cárcel Modelo, ¿verdad? Y así estábamos muchos venezolanos y salimos en la madrugada del 23 de enero. ¿Y el exilio? ¿Así tuviste cuántos años? No, yo no tuve el exilio, yo estuve preso en los días finales de la dictadura de Pérez Jiménez, que me hicieron preso. Y salí el 23 de enero en la madrugada de la cárcel Modelo y me fui a Miraflores a ver qué podía ayudar y qué podía servir. De modo que ahí me encontré yo gente de todas clases, militares, civiles, todo el mundo, y en la calle aquello era un carnaval, Sofía, la gente joven de Venezuela que no vivió eso, no sé, yo imagino lo que era ello. El recorrido que hice yo a las 4 de la mañana de la cárcel Modelo a Miraflores era a través de una ciudad en carnaval enloquecida. Todo el mundo estaba en la calle con sábanas, con mantas, dando gritos. Era una manifestación, una explosión de entusiasmo y de alegría como yo no la he visto
y creo que difícilmente se verá semejante en ninguna otra ocasión. De modo que eso revelaba pues que el país sentía que había recuperado algo muy precioso, que había logrado quitar algo que estorbaba su marcha, que se abría un horizonte que era el que deseaba andar y hacia donde deseaba enrumbarse. Eso es evidente, todos los que vivimos esta transformación lo pensamos así, y eso explica por qué un gobierno tan débil como fue el gobierno que salió el 23 de enero, porque ese gobierno que presidió el almirante Larrazábal no tenía fuerza ninguna. Sí, él mismo dijo que estaba aterrado porque no sabía lo que no había estructura sí, ninguna, no había partidos políticos, no había sindicatos, no había nada que lo pudiera apoyar. Estaba allí a la buena voluntad de que las Fuerzas Armadas continuaran soportándolo y de que la voluntad del país se hiciera tan poderosa que lo apoyara. Y eso se vio muy claro, que ese gobierno sin fuerza, sin raíz, el que ha podido ser un gobierno tan transitorio como el de Julián Castro, ese gobierno, sin embargo, tuvo el apoyo del país. Y cuando hubo alguna tentativa desesperada de algún grupo de oficiales del ejército que intentaron derrocar a ese gobiernito, el país entero se puso en marcha para protestar y defender el gobierno. De modo que era una manifestación evidente de que el país quería vivir en democracia y deseaba vivir en democracia y no quería otra cosa. Pero definitivamente tú no usas ese término en pasado, es decir, este es un pueblo que definitivamente no hay que verse en las colas para votar, la desesperación para votar, es decir, esto es, a pesar de sus altibajos, es un dinamismo que nadie lo para. Es decir, Venezuela, yo tengo la impresión de que no lo va a parar nadie. Yo creo que vamos a pasar alternativas, dificultades, tropiezos. De dificultades, tú dices inclusive políticas. Políticas puede haberlas, y económicas, y de todo tipo, y sociales. Económicas las tenemos. En este momento estamos teniendo problemas de tipo social, de la paralización de las universidades y de la educación. Y eso va a haber cosas graves. Pero que el país llegue, o una mayoría importante del país, a pensar que hay que prescindir del régimen democrático, y ensayar otra cosa, yo lo dudo mucho. Yo dudo mucho que haya apoyo para eso. Nosotros vamos a hacer aquí un paréntesis para seguir hablando con Arturo. Pero ¿tú no crees que un país, un presidente que nombra una comisión, donde estás tú, para la COPE, que hay la intención de hacer una reforma en el Estado, que ahora no hay ningún candidato presidencial que se atreva a decir que no las va a hacer, aunque muchos saben que será muy limitada o no será completa? Definitivamente es muy difícil que renuncie a esa vocación democrática, pero dejemos la respuesta de Arturo Uslar Pietri para dentro de un momento. Estamos hablando con Arturo Uslar Pietri, es una pretensión, estamos oyendo, deberíamos oír más constantemente en lo que dice, lo que piensa, lo que escribe Arturo Uslar Pietri, y estamos preguntándole las fallas de la democracia, el balance de la democracia, y en realidad, como a todo buen médico, ¿qué podríamos hacer para seguir viviendo en democracia y para mejorarlo? Yo creo, en primer lugar, y eso es evidente y obvio, que necesitamos sincerar la democracia. Porque ¿Qué llamas tú sincerar la democracia? Ya te voy a decir, ¿qué es la democracia? La democracia son muchas cosas, ¿verdad? Y se puede definir desde muchos ángulos. Pero esencialmente la democracia es esto, el gobierno representativo. Es decir, que el pueblo elige a quienes lo van a gobernar y los controla. Aquí elegimos al presidente por nombre y apellido, y más nada. Por eso te digo. Entonces, claro, eso es el régimen democrático, para garantizar las libertades, para garantizar un funcionamiento de legalidad dentro del país, para garantizar pues un régimen de libertades públicas que lo tenemos. Ahora, ¿qué pasó el 23 de enero? ¿O qué pasó en el año de 1958? En el año 1958 se hizo un esfuerzo heroico en aquel país que salía de una dictadura, reorganizar las estructuras de un régimen democrático a la carrera, porque había que hacerlo a la carrera, para institucionalizar una cosa pues que pudiera funcionar en el gobierno provisional. Allí se dictó, por ejemplo, ocurrió rápidamente hacer una consulta electoral para tener una legitimidad del poder y para que saliera un poder elegido. ¿Pero qué se hizo? Un régimen electoral de emergencia, que debía haber durado para una elección y punto.
porque luego inmediatamente debió abocarse los poderes legislativos a confeccionar y los partidos políticos el régimen electoral definitivo que el país va a tener. Esa emergencia, esa transitoriedad tiene 30 años. De manera que tú dirías que la falta de movilizarla, de modernizarla y de actualizarla y de ponerla al día. La primera falla, pues, es desde luego el régimen electoral. No podemos seguir votando como analfabetos, no podemos seguir votando como colores, no podemos seguir delegando en partidos políticos que definen quiénes nos van a representar. Es necesario que el representado escoja a su representante y sepa quién está escogiendo y por qué lo está escogiendo. Y eso se ha tardado 30 años. Pero tú has estado muy pesimista en cuanto a la COPRE, pero en realidad no te da una dosis pequeña de posibilidades cuando oyes, aunque uno sabe que los mensajes de los precandidatos o de los candidatos son efímeros, que definitivamente es una cosa irreversible porque viene como un clamor desde abajo. Yo creo que es irreversible y que los partidos políticos cometen una gran torpeza en no darse cuenta de eso y en tratar si no de detenerlo, de retardarlo, sí, y de dar lo menos posible. Me parece una gran torpeza, porque el país está pidiendo una sinceración de la democracia. Y si los hombres que dirigen los partidos políticos, yo no tengo motivo ninguno para decir que no sean demócratas, anteponen pequeños intereses de partido al interés general del país, se van a poner en una contradicción muy peligrosa y grave. Yo creo que ellos son los primeros que deben hacerlo esto. En cuanto a la COPRE, yo creo que es la intención, la tentativa más seria que se ha hecho en la historia de Venezuela para hacer una modernización de las estructuras del Estado venezolano. Y ahí está un material preciosísimo, que lo que le falta es voluntad política para ponerlo en práctica, pero que si lo que la COPRE ha recomendado se pusiera en práctica y se tradujera en leyes y en reestructuraciones de los organismos de derecho público, el país funcionaría de un modo enteramente distinto y la democracia sería mucho más nosotros una sincera. democracia moderna si lo que se propuso en la COPRE, o por lo menos actualizada, que lo que se propuso en la COPRE se realizara en un buen porcentaje? En el porcentaje en que se realice se va a modernizar y actualizar y hacer efectiva la democracia, eso no hay duda. Hay dos cosas que son fundamentales a mi modo de ver en todo eso, Sofía. Uno es, desde luego, el sistema electoral. La base misma de la democracia es el sistema electoral. El pueblo entero no puede gobernar, porque sería un plebiscito continuo y diario, no sería posible. Entonces el pueblo tiene que tener de la manera más segura y efectiva el poder de elegir a quienes van en nombre de él a ejercer el poder. A quien pueda reclamar. A quien pueda reclamar individualmente, a quien ha ido a hacerle una promesa. Y eso a nivel municipal, a nivel de las cámaras legislativas y a nivel del Poder Ejecutivo. Esa es la base de la democracia, la sinceridad de la democracia. Y así funciona en los países en que funciona una democracia. No puede haber una delegación, un cheque en blanco, que el país le firma a un partido político y le dice, gobierno, usted pues, en nombre mío durante 5 años, dentro de 5 años, yo lo mantendré en el poder o lo reemplazaré con otro. Eso no es posible. Eso pudo ser una manera de salir del paso de una emergencia como fue en el año 58, pero no puede ser el régimen permanente y normal de un país democrático. El otro hecho es la separación del poder judicial de los otros poderes, darle autonomía al poder judicial. Venezuela no tiene autonomía del poder judicial. Ahora supóngase que la COPRE, o parte de lo que se ofrece en la COPRE, va, o se va a dar, porque es casi imposible que por lo menos una buena parte no se dé. Pero el país, la prensa, se habla continuamente una palabra que no se escapa de ningún diario, de ningún medio, de ninguna conversación privada, que es la corrupción, de la corrupción administrativa, tú nombraste el Poder Judicial, corrupción judicial. Nosotros hemos entrevistado aquí a los altos poderes del Poder Judicial. Esto como que no tiene remedio. Es decir, es que el Poder Judicial en completo tiene tantas fallas y tan anacrónicas normas que parece que es casi imposible. Sí es posible. La falla fundamental del Poder Judicial en Venezuela es una sola, es la falta de independencia. Es lo que tú estabas diciendo. El Poder Judicial en Venezuela es un apéndice de los partidos políticos. Y en ese sentido está completamente interferido y no tiene ninguna libertad. El día en que los jueces sean profesionales, de carrera, sean elegidos por sus credenciales en concursos abiertos y libres, y tengan la garantía de envejecer y morir en su cargo a menos que hayan cometido alguna falta que amerite su separación del poder, ese día habrá un Poder Judicial en Venezuela. Porque ese día el Poder Judicial será independiente. Y el hombre que sabe que está en una carrera judicial, que es una carrera que es muy honrosa en cualquier país del mundo,
no la va a poner en juego por ganarse unos bolívares más o menos mal habidos, porque tendrá el orgullo de defender su dignidad, de defender su buen nombre, de defender la fe que tiene en lo que está haciendo, en administrar justicia de la mejor manera posible. Pero mientras el Poder Judicial sea un apéndice de los partidos políticos, esa independencia no existe y el juez estará interferido, mediatizado e imposibilitado de actuar como debería funcionar. Hay una vieja frase que decía Montesquieu, que me parece bueno recordarlo porque es el padre de la separación de los poderes. Decía, sin un poder judicial independiente no hay libertad. Ahora, ¿puede haber libertad dentro de una situación económica? Porque la libertad democrática, está unida a una situación económica franca, es decir, a juegos francos de una economía que la gente conoce lo que puede hacer, lo que no puede hacer, lo que está prohibido, lo que no está prohibido, hasta llegar al límite de la corrupción. ¿Sí? Por eso. Si la situación económica de un país saudita, de un país de abundancia, a una apretada cinturón violenta, que según los que saben podría ser más violenta, puede no llegar a ser más corrupto, dada la situación de la droga, dada todo esto que nos rodea. Bueno, yo creo que la abundancia se presta más a la corrupción que a la escasez, de eso no hay duda. De modo que nosotros pasamos por el carnaval de los petrodólares que permitieron un florecimiento extraordinario de la corrupción. Ahora estamos a la inversa, de modo que yo creo que en este momento debe ser más difícil ser corrompido, es más visible ser corrompido, es más fácil detectar la corrupción si hay la voluntad de atacarla. Pero no es tampoco castigo para ellos. No lo hay porque no lo quieren aplicar, pero todo eso se liga al sistema electoral. El día en que las asambleas legislativas, el día en que los consejos municipales, el día en que las cámaras legislativas estén compuestas de hombres elegidos por su nombre y apellido con una responsabilidad frente a sus electores, la actitud frente a la corrupción va a ser distinta. Ahora, hay dos problemas que me gustaría tratar, aunque sea brevemente. El problema fronterizo, más grave que nunca con la situación actualísima de lo que está pasando, y la situación universitaria. En el orden que tú quieras, que lo podemos comentar. Como tú quieras, pues si quieres hablamos brevemente tú me estás hablando de la situación creada en la frontera con la proliferación del abigeato y de los secuestros. Bueno, yo he dicho, y lo he dicho públicamente, y lo he dicho en Colombia, y se lo he dicho a hombres muy importantes de Colombia, y lo he dicho públicamente en Bogotá, que entre Colombia y Venezuela se ha creado un tercer país. De hecho se ha creado un tercer país, que no es ni Colombia ni Venezuela. Es el país que va, grosso modo hablando, desde Cúcuta hasta San Antonio del Táchira o más allá, y que va desde el Zulia hasta Apure. Eso es un terreno de nadie, porque claro, ahí hay un terreno de ellos. No, es que es un terreno del bandolerismo, porque es un terreno en que hay un santuario automático. Tú puedes asesinar y matar en una orilla, y cuando mataste y hiciste tú, pasas la raya y te pusiste inaccesible para la justicia del país en que cometiste el delito, de un lado y de otro lado. De modo que Colombia y Venezuela tienen que darse cuenta de que ese tercer país tienen que ponerse ellas de acuerdo para someterlo a ley y para organizarlo, o ese tercer país se las va a comer y las va a devorar y las va a podrir. A las dos. A las dos. De modo que esa es una de las cosas de necesidades perentorias, ver eso como un problema de eso. Se está creando una sociedad que ya no es Colombia ni Venezuela, donde no rigen ni las leyes colombianas ni las venezolanas, donde se está creando una sociedad sui generis con sus propias autoridades, con sus propias tradiciones y con sus propias maneras, porque el bandolerismo tiene sus leyes y su sistema a veces muy rígido. De modo pues que o los dos países se ponen de acuerdo para someter ese tercer país que está surgiendo allí, someterlo a ley, someterlo a orden, someterlo a legalidad, o ese cáncer va a crecer y va a terminar devorándolo. Pero eso tiene una solución, es decir, ¿alguno de los partidos ha propuesto algo, una solución viable para ese tercer país? No la conozco, es posible que alguno lo tenga, pero no la conozco, pero esa solución tiene que ser hablada abiertamente entre los gobiernos de los dos países. Es decir, ¿qué hacemos con este tercer país que nos está saliendo a la frontera y que nos está amenazando a los dos? ¿Cómo le entramos a eso? Venezuela sola no lo puede hacer, Colombia sola no lo puede hacer. Entonces, otro problema que siempre uno lo ha visto como de difícil solución, porque un no man's land de todas maneras es la universidad venezolana, o las universidades venezolanas, el caso universitario, que cada día se agrava más, porque es como en una progresión geométrica que todos los problemas se van presentando.
Yo hace mucho tiempo, y no solo yo, muchísima gente en Venezuela vemos la situación de las universidades venezolanas con muchísima preocupación. La educación venezolana en general y la educación universitaria en particular están desde hace mucho tiempo en una grave crisis. Ni están cumpliendo los fines para los cuales se supone que existen, ni están sirviendo al país en la forma en que deben servirlo, ni están utilizando debidamente los recursos de que disponen. Hay una desviación, hay una perturbación en el sentido mismo de para qué están allí, para qué sirven, y esa crisis acaba de aflorar públicamente en esto que acaba de pasar. Yo no conozco los intríngulis de la contratación colectiva, pero es muy grave que la educación de un país se pueda paralizar por motivos de un contrato colectivo. No, eso no se trata de una política sindical. En una fábrica cualquiera los trabajadores pueden ocurrir a una huelga, y eso es lícito, aunque la huelga es un acto de violencia social, desde luego, pero eso está sometido a unos principios. Y paralizan la fábrica a ver si obligan al patrono a venir a término. Pero paralizar la educación del país por unas reivindicaciones salariales es una cosa de una gravedad extrema. Yo me imagino si el doctor Vargas resucitara y viera esto, se volvería a mover inmediatamente. Y todos los hombres que tienen un sentido de lo que es una universidad y de lo que la universidad representa en un país deben ver con muchísima preocupación que se haya paralizado la educación venezolana por una reclamación de tipo sindical. Ahora, ¿tú crees que la masificación de la educación, que es una de las cosas que cuando uno habla pues con profesores con tendencias políticas muy marcadas, dicen es injusto decir que nuestra educación no ha servido, porque hay que ver solamente numéricamente el número de liceos, el número de alumnos, el número de universidades, el número de graduados, y al fin y al cabo, es decir, hay tantos alumnos en los liceos, tantas universidades, etcétera. Eso no puede ser sino malo, también tiene que tener cosas buenas. Aquí han venido otras personas que dicen que la masificación ha sido uno de los errores, porque en ninguna parte del mundo todo el mundo quiere ir a la universidad, ni todo el mundo quiere ser doctor, ni todo el mundo... ¿Qué opinas tú de la masificación? Pero yo te quiero decir no lo que yo opino, lo que opinó la comisión que nombró el presidente de la República, de la que yo formé parte. Bueno, ahí se hizo un análisis muy completo por hombres muy calificados, ¿verdad? Que nadie puede sospechar ni de que están al servicio de un interés particular, ni de que están diciendo aquello por majadería, sino que estaban revelando una preocupación de toda la vida. Y allí se hizo un análisis muy detallado de la educación venezolana en todos sus niveles, y particularmente de la universitaria, y se dijeron las inmensas fallas que tienen. Eso que tú dices. Contra lo cual salieron un grupo de profesores también muy eminentes, entre los cuales estaba la profesora Almea, que me trajo una cantidad de papeles y me dijo, mira, aquí está esto, que son el producto de 30 años de democracia, y aquí está el producto de una educación, sí. Bueno, muy bien, yo yo estaría dispuesto a discutir con cualquiera, pero no es este el momento. Pero quiero decirte que el hecho fundamental es este. La democracia venezolana ha hecho mucho en materia de educación, y sería absolutamente injusto decir que no ha hecho nada. Ha hecho muchísimo. Y básicamente el gran logro ha sido la masificación, que hoy en día en el sistema educativo venezolano hay cerca de 6 millones de personas dentro. Eso es un hecho. Ahora, ¿a qué precio se ha logrado eso? A un precio altísimo de descenso de calidad. Ahí es que está el problema. ¿Cómo se puede hacer para que sin sacrificar la posibilidad de acceso abierta a todo el que tenga las aptitudes, a cualquier nivel de educación, no se pague eso al precio de un descenso de la calidad? Porque el descenso de la calidad significa que las universidades venezolanas no le están sirviendo al país para lo que le deben servir, que es para proveerlo de un grupo de gente de la más alta capacidad posible para que lo ayuden a enfrentar los problemas que tiene y a resolverlos. Pero tú siempre has hablado, como ya nos toca decir, que el programa está terminado, de la Venezuela posible. Y yo quisiera que tú dijeras algo realmente que es cierto. Hay una Venezuela posible. Yo creo que cuando a los venezolanos se le ponen metas, se le trazan metas posibles, optimistas, factibles, nosotros los venezolanos nos respondemos. Y tenemos motivos, tenemos la biblioteca, la orquesta juvenil, una serie de cantidad de cosas, el metro, una cantidad. El Museo de Arte Contemporáneo. Bueno, me gusta que lo digas tú. Pero, ¿eso es la Venezuela posible también? Claro que es la Venezuela posible, Sofía. ¿Por qué lograste tú hacer ese museo? Vamos a ir al caso. ¿Porque te pusiste un día a soñar qué bueno sería tener un museo? No, porque te pusiste a evaluar las posibilidades que había en Venezuela para lograr un museo de esa clase, de una manera muy realista, ¿verdad? ¿Qué podía lograrse el gobierno, qué podía lograrse los particulares? Y te pusiste a hacer eso y lo lograste hacer. Eso es la Venezuela posible. En Venezuela hay posibilidades inmensas, porque en primer lugar hay voluntad en la gente, mucho más de lo que se les reconoce.
La prueba la estamos dando los venezolanos en estas apreturas que ha ocasionado esta situación. Cómo la gente ha respondido haciendo cosas, inventando actividades, poniéndole buena cara al mal tiempo, revelando que hay un espíritu de hacer y de creación positivo. Entonces ya este país, con una visión muy realista de sus posibilidades, que no son ilimitadas, no somos el hijo de Alibaba, con una estimación de cómo podemos mejorar nuestro capital humano y hacerlo más capaz, y trazándonos unas metas alcanzables y sucesivas, Venezuela podría dar un paso adelante gigantesco, ser uno de los países mejor organizados, más prósperos, más democráticos, y yo a mí no me gusta usar la palabra felicidad porque eso no tiene sentido, pero mejor realizados dentro de sus posibilidades en el continente americano. Arturo, mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Sofía, ha sido un gusto estar contigo nuevamente. Y ahora vamos a entrevistar al ministro Sucre Varela, que es el ministro de Estado para la Cultura y presidente del CONAC. Quédense con nosotros.